Y vamos a seguir con inflamación granulomatosa. Entonces, inflamación granulomatosa es un, digamos, tipo especial de inflamación crónica en la... Doctor, se apagó su micrófono. Sí, se apagó otra vez, doctora, gracias. Entonces, mencionaba que la inflamación granulomatosa sí, es un tipo especial de inflamación que está compuesta por una colección, un cúmulo de macrófagos activados, linfocitos T y en algunas ocasiones necrosis. Depende del factor etiológico, puede haber necrosis o no. Y en conjunto todas estas forman los denominados granulomas. El granuloma es una estructura típica de la inflamación granulomatosa. Ahora bien, clásicamente... Doctor, se volvió a cerrar su micrófono. Sí, ya no se escucha, doctor. A ver, permítanme, doctor, es que se los juro que yo no lo estoy apretando. Permítanme. Ok. Muy bien, espero que ya no se cierre esto. Muy bien, entonces, las células mononucleares en este caso son macrófagos de tipo epitelioide, que es un macrófago activado. ¿Estamos de acuerdo? Se le llama célula epitelioide porque morfológicamente adquieren un patrón tipo célula del epitelio escamostratificado, sobre todo de los estratos superiores al basal, en donde este macrófago epitelioide tiene mucho citoplasma y de cierta manera un poquito poligonal. Y tenemos también los sincitios o células gigantes multinucleares, que están formadas también por células mononucleares. Bueno, en este caso es un tipo de célula gigante denominada tipo célula gigante multinucleada de Langhans. Es, digamos, la célula gigante multinucleada más importante, ¿no? Puede haber otro tipo de células gigantes, tipo osteoclasto, de Taunton, etcétera, pero la típica, la más frecuente es la célula de Langhans. Y bueno, a final de cuentas, lo que significa el proceso de inflamación granulomatoso es que hay un agente lesivo o un factor etiológico en el sitio de inflamación que es difícil de erradicar. O sea, siempre, o casi siempre, vamos, se identifica ahí un microorganismo, sobre todo micobacterias que son difíciles de erradicar. A veces no se identifican, estamos de acuerdo, o bien puede ser un cuerpo extraño, o a veces nada, estamos de acuerdo, pero esa es la interpretación que se le da a esto, ¿no? Siempre hay algo que no se está pudiendo erradicar, no está pudiendo fagocitar de manera efectiva. Y ese es el tipo de inflamación crónica que es más destructiva y que genera todavía fibrosis intensa cuando ocurre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es de mucha importancia debido a la movilidad que causa el proceso inflamatorio. Muy bien. Tenemos, por lo tanto, se reconocen en este proceso de inflamación granulomatosa dos tipos de granulomas. Sí, tenemos los granulomas inmunitarios, en donde hay antígenos que están persistiendo, que son de difícil destrucción, o bien hay autoanticuerpos o autoantígenos, mejor dicho. Vamos a corregir aquí.
hay autoantígenos, o sea, antígenos formados propios en los tejidos de... Creo que no se está proyectando, permita. Sí, era lo que le iba a comentar, doctor. Sí. En la pantalla. Permita. Listo. Entonces, digamos, son antígenos persistentes o autoantígenos, o sea, digamos, antígenos o tejidos, proteínas propias del individuo que son reconocidas como extrañas, que eso, digamos, es parte de los procesos de inmunopatogenia, que vamos a ver después, pues te causan este tipo de granulomas. ¿Estamos de acuerdo? El ejemplo característico pues, es el granuloma inmunitario causado o asociado a las micobacteriosis, como el caso de la tuberculosis, ¿no? O los granulomas inmunitarios de la sarcoidosis, de la enfermedad de Crohn, que no tienen, digamos, una etiología como tal, o sea, se cree que pudiese haber algún tipo de antígeno que está causando esto, pero no se han, digamos, caracterizado como tal. Y aquí, vamos, hay una activación sí, persistente, sostenida en el tiempo de los macrófagos. ¿Estamos de acuerdo? Y esta activación crónica de los macrófagos es la que hace que se ponga con esa morfología epitelioide. Sí, y esta activación pues también es mediada por una activación, como digamos habíamos mencionado, en donde tanto el macrófago como el linfocito T funcionan a través de o se interrelacionan a través de un ciclo, sí, de una asa de retroalimentación. Pues el linfocito T también es, digamos, se ve activado de sobremanera en la inflamación granulomatosa. De hecho, el problema aquí básicamente es el problema mayor es el linfocito T que está, digamos, activando al macrófago de manera excesiva. Y aquí se reconoce la interleucina 12 como un factor de activación parácrino para los mismos linfocitos, que les permite estarse activando entre ellos mismos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la interleucina 2 la producen los linfocitos T y es de utilidad o sirve para la activación de las mismas poblaciones de linfocitos T. Entonces la interleucina 2 es importante también pues para el mantenimiento de los granulomas inmunitarios como tal. Y tenemos un segundo tipo de granuloma. Perdón, bueno, primero vamos a ver las imágenes. Entonces, aquí tenemos imágenes microscópicas de los dos tipos de granuloma. Ya se están viendo. Aquí en la imagen de la izquierda es un granuloma inmunitario, el de la derecha también, pero hay una diferencia entre los dos. Únicamente tiene los macrófagos epitelioides. Por ejemplo, es un macrófago epitelioide, ¿sí? Con su núcleo centrado, con su cromatina muy abierta, eucromática, le llaman inclusive cromatina de aspecto vesicular, y con mucho citoplasma. Se alcanzan a ver aquí perfectamente esos bordes, y todos tienen esta morfología, mucho citoplasma, ¿sí? Y aquí en el centro encontramos una célula gigante multinucleada tipo Langhans, ¿sí? En donde todo eso que estoy señalando acá, sí, estoy delineando alrededor de la célula, precisamente son los bordes o la periferia de la célula. Toda esta masa que se ve aquí, en donde está el puntero, ¿sí? En este momento son núcleos. Todo eso que se está viendo señalado ahorita, ¿sí? Son núcleos, múltiples núcleos,
¿Estamos de acuerdo? Y para que nosotros podamos decir que esa es una célula de Langerhans, los núcleos en su mayoría deben de estar cargados hacia la periferia del citoplasma de la célula. Deben de estar hacia un ladito, formando una cuasi herradura. Sí, esa sería una célula de Langerhans típica. Lo que aquí no tenemos es necrosis. Estamos de acuerdo al centro. ¿Sí? Tenemos puras células mononucleares. Y en la periferia tenemos un anillo, ¿sí? Un collar de linfocitos. Cada puntito que se ve aquí de color oscuro es un linfocito. Vamos a encontrar, o podemos encontrar fibrosis, podemos encontrar vasos sanguíneos neoformados, o sea, lo típico que se observa en la inflamación crónica. Y de este lado vamos a observar exactamente lo mismo. Sí, fíjense, esta que se ve acá sería esta pequeñita que se ve acá que estoy señalando. Ahorita les va a aparecer el puntero. Sí, todo esto que se ve aquí, esta que se ve acá es una célula de Langerhans también. Sin embargo, al centro de ese granuloma sí encontramos necrosis. Generalmente la necrosis que llegamos a observar es necrosis tipo gaseosa, típica, por ejemplo, de las micobacteriosis o de las tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Y alrededor de la zona de necrosis pues vamos a encontrar igual macrófagos, como lo observamos acá, células de Langerhans, y más hacia la periferia, linfocitos y intentos de reparación en forma de angiogénesis y de formación de nuevos vasos sanguíneos. Ese sería el aspecto microscópico, vamos, general de los granulomas inmunitarios con y sin tuberculosis gaseosa. ¿Sí? Entonces es un granuloma no necrosante, este primero, así se le llama. Y el segundo, el que se ve más eosinófilo, es un granuloma necrosante, porque contiene necrosis gaseosa. Esa es la nomenclatura que se les da a estos dos tipos de granulomas. Y cuando se revisan la patología de las enfermedades que cursan con inflamación granulomatosa, sí, dependiendo del patrón morfológico del granuloma, pues tú puedes determinar si se trata de cierto proceso patológico o no. Sí, si mal no recuerdo, el libro sí te describe algunas enfermedades granulomatosas que no vale la pena ver. En este caso son 6 enfermedades granulomatosas. Estamos de acuerdo, de las cuales algunas son infecciosas, como tuberculosis, lepra, sífilis. Sí, otras son de tipo inmunitario no infeccioso, como la enfermedad por arañazo de gato, sarcoidosis. Bueno, la enfermedad por arañazo de gato también es infecciosa porque es causada por una bartonela. Sí, la sarcoidosis y la enfermedad de Crohn serían ejemplos característicos de granulomas inmunitarios no infecciosos. ¿Estamos de acuerdo? De estas enfermedades, la que siempre se tiene que descartar cuando tú observas un proceso de inflamación granulomatosa es tuberculosis, sobre todo cuando los granulomas se acompañan de inflamación de necrosis gaseosa. Si vean acercamiento de los granulomas, doctores. Esta célula es una célula de Langerhans gigante. Todo eso que se ve acá es una célula. La estoy señalando. ¿Sí? Todo esto es una célula. Y alrededor se ven estos macrófagos, como 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 este. Estamos de acuerdo que tienen mucho citoplasma poligonal, como si fueran células epiteliales. De ahí su nombre, macrófagos epitelioides. Inclusive ven acá como tenemos vasos sanguíneos, ¿sí? Y depósitos de colágeno, ¿sí? Linfocitos, por acá tenemos, ¿sí? Acercamiento a un granuloma, digamos, muy, muy típico. Entonces, lo que yo les comentaba, o sea, siempre que se observan áreas de inflamación crónica, siempre y más en regiones en donde la tuberculosis es muy prevalente, como en el estado de Guanajuato, pues hay que hacer todas las pruebas para detectar la tuberculosis de cajón, ¿estamos de acuerdo? O sea, no nos podemos ir con
un diagnóstico libre de tuberculosis si no has hecho las pruebas correspondientes para detectar los bacilos. En este caso, lo primerito que se hace a la inflamación granulomatosa es teñirla con una tinción especial denominada tinción de Ziehl-Neelsen. Sí, no es una tinción para bacilos ácido alcohol resistente, en donde el bacilo se va a teñir de color fuchsia, rojizo. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, lo que estamos observando, todas estas estructuras que se ven aquí de color fuchsia, algunas inclusive pueden verse hasta rojiza, pues son bacilos, son bastoncitos. Estamos de acuerdo, vean sobre todo que estoy señalando con el puntero en este momento, ¿sí? Tiene el aspecto típico de un bastoncito. ¿Sí? Y pues en este caso se diagnosticó esto como tuberculosis. Falta todavía tipificar qué tipo de micobacteria tienes ahí, porque de eso depende este tratamiento y la duración del tratamiento. Sí, y bueno, los patólogos consideramos que un resultado negativo en una tinción de Ziehl-Neelsen pues no te da o sea, no se tiene que interpretar como la ausencia de micobacterias, ¿estamos de acuerdo? O sea, si no encuentras en esa primera etapa del diagnóstico bacterias que sean positivas a la tinción de Ziehl-Neelsen, pues tienes que ir al PCR, una técnica que vamos a ver después, para detectar el ADN de la bacteria, ¿estamos de acuerdo? Y a veces te da la sorpresa de que sí hay micobacterias en ese sitio, aunque no la veas en la tinción de Ziehl-Neelsen. A veces son tan pocas que no alcanzan a aparecer con la tinción de Ziehl-Neelsen, y por lo tanto, cuando haces PCR, pues te das la cuenta de que sí es positivo a esta micobacteria. ¿Estamos de acuerdo? En donde la lectura del PCR pues la haces a través de estas plantillas, ¿no? Y se forman estas barras, estas líneas, ¿estamos de acuerdo? En este caso, sí, todas estas barritas que se ven aquí en la columna M son marcadores de peso molecular. Sí, digamos, el ADN de las micobacterias tiene un peso molecular determinado, ¿estamos de acuerdo? Entonces, acá tienes esta guía de pesos moleculares. En el slot número 1, ¿sí? Tienes la muestra del paciente. En el número 2 tienes un control positivo. En este caso, el control positivo pues, es un tejido que se conoce de otro paciente, tal vez, que está infectado por la micobacteria. Y un control negativo de este lado. Sí, en este caso estamos hablando de un peso molecular de 123. Estamos de acuerdo, en donde digamos, el control positivo está dando positivo, el del paciente también está dando positivo al mismo nivel, al mismo peso molecular. Por lo tanto, en este caso, el paciente está siendo diagnosticado con tuberculosis. Muy bien, eso es respecto a los granulomas inmunitarios. Respecto a los granulomas del cuerpo extraño, son granulomas en donde sí está activado el macrófago, pero no el linfocito T. Sí, estos materiales, digamos, no suelen, o suelen ser linfocitos T. Y los granulomas de cuerpo extraño, pues los cuerpos extraños pueden ser muy, muy variados. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos talco, suturas, que es algo común que ocurre en nuestro medio, que queden suturas en una herida, mucosa cavidad bucal, y que luego esto produzca inflamación granulomatosa. Fibras de cualquier tipo, estamos de acuerdo, textiles, por ejemplo, las mismas suturas son fibras textiles, sobre todo las de seda, etcétera, estamos de acuerdo. Y aquí el macrófago, digamos, es el principal causante de eso. Otro ejemplo característico de un material, inclusive que es el que se puede determinar, está presente aquí en esta microfotografía, es el colesterol. El colesterol es un material que se deposita, o es una sustancia que se deposita, por ejemplo, en las zonas de hemorragia, en las lesiones inflamatorias de los maxilares. Sí, puede haber, por ejemplo, quiste radicular periapical,
que constantemente está sujeto a procesos hemorrágicos. Los eritrocitos degeneran, ¿sí? Y liberan sus colesterol de la membrana y ese tiende a depositarse en los tejidos. Ahora viene el colesterol, o sabemos que aquí hubo colesterol porque únicamente observamos los espacios de colesterol. Ya habíamos platicado que cuando un fragmento de tejido es procesado y se pasa a través de alcoholes y de giloles, el colesterol suele disolverse. Entonces, al final del proceso, lo único que encuentras en los tejidos son los espacios del colesterol, y sabemos que aquí hubo colesterol por esos espacios en forma de aguja, aunque algunos están redonditos. Los más típicos, los más indicativos de que aquí había colesterol son estos espacios en forma de aguja, muy alargados y ausados en sus extremos. Y todos esos espacios de colesterol están rodeados, vean, doctores, otra vez, aparecen las células de Langhans, células gigantes multinucleadas tipo Langhans. Estoy señalando una ahorita con el puntero, les va a aparecer en un momento más. Acá tenemos otra. Acá tenemos otra. Todas estas células grandes que se ven aquí, muy rosadas, muy eosinófilas, son células de Langhans. Y todas las células que se ven acá también más pequeñitas, rodeando todos estos espacios de colesterol, o inclusive hasta adosadas, parece que estuvieran pegaditas, pues son macrófagos. Este es ¿sí se ve el puntero? Sí, ya se está bien. Todos estos son ejemplos o ese es un ejemplo, mejor dicho, de un granuloma a cuerpo extraño. Sí, no inmunitario, porque no está presente el linfocito T. Inclusive si ustedes ven acá, sí, o sea, en la zona de reacción en contra de los cristales de colesterol, sí, no es común o no es tan común que encontremos linfocitos, porque no tiene un papel, digamos, fundamental en los granulomas inmunitarios. Muy bien, doctor. Con eso terminamos inflamación granulomatosa. No sé si tengan dudas, preguntas al respecto. Vamos a ver manos. Nada, perfecto, doctores. Entonces continuemos. Veamos los efectos sistémicos de la inflamación. En la reacción de fase aguda, generalmente vamos a encontrar una mayor expresión clínica de la enfermedad. Generalmente la inflamación crónica cursa un poco clínico, estamos de acuerdo, un poco silente. Puede haber la recapitulación de algunos de los síntomas o de los efectos sistémicos o de los signos y síntomas de la inflamación, de acuerdo, pero generalmente se expresan en menor grado. Cuando hablamos de efectos de la inflamación aguda, por lo tanto, nos referimos a la fase aguda de este proceso. Y el signo o digamos, el efecto típico de la inflamación aguda, pues, es la fiebre. Sí, la fiebre se trata, vamos, del aumento, o se define como el aumento de temperatura corporal al alza, hacia arriba, entre 1 a 4 grados centígrados respecto de la temperatura normal corporal basal. Lo que hace que aparezca fiebre, pues son mediadores químicos de la inflamación, estamos de acuerdo, y sustancias bacterianas. Hablamos de lipopolisacáridos bacterianos, a los cuales, digamos, para este capítulo de la inflamación se le conoce también como pirógenos exógenos. Y tenemos, por lo tanto, también pirógenos endógenos. En este caso son la interleucina 1 y el factor necrosis tumoral, los grandes iniciadores de la inflamación.
¿Qué es lo que hacen los pirógenos exógenos y los pirógenos endógenos? Bueno, estos van a inducir por parte de las células que forman parte de este contexto de la inflamación la producción de prostaglandina E2. ¿Sí? Aquí, digamos, agregamos otras células aparte de la inflamación. Estamos de acuerdo de las propias que están en inflamación, las células vasculares y perivasculares del hipotálamo. Sí, van a secretar prostaglandina E2. Y esa prostaglandina E2 va a inducir a su vez la formación o la producción de neurotransmisores que van a subir el termostato, mejor dicho, o van a reajustar la temperatura a nivel del hipotálamo, estamos de acuerdo, pero siempre con ganancia hacia arriba. Digamos, es el por qué hay fiebre durante la inflamación, estamos de acuerdo, es debido a todo esta cascada que acabo de mencionar. Y tenemos también estas proteínas de fase aguda, ¿de acuerdo? Tienen funciones distintas. ¿Estamos de acuerdo? Se sintetizan por el hígado, sí, están presentes en el plasma y se incrementan, o sea, pueden ser cuantificadas cuando hay un proceso inflamatorio agudo. Estamos hablando, por ejemplo, de la proteína C reactiva y del fibrinógeno, donde la proteína C reactiva y el fibrinógeno, sí, su producción es inducida por citocinas como la interleucina 6. Y la proteína amiloide sérica por la interleucina 1 y el factor necrosis tumoral. Existe otra proteína, la hepcidina, como de acuerdo que también, digamos, está asociada a formación o a la aparición de reacciones o signos y síntomas de la inflamación. Perdón, doctor, usted ahorita regresa a la imagen para que termine de anotar. Ya está, adelante. Muy bien, en el caso de la proteína C reactiva y de la proteína amiloide sérica, sí, tienen funciones como la de opsonizar bacterias y fijar el complemento. Estamos de acuerdo, o sea, son opsoninas por un lado, pero también son coadyuvantes para que la cascada del complemento se dé de manera efectiva. Tenemos el fibrinógeno. El fibrinógeno te genera, digamos, o es la causa de un signo de laboratorio que es indicativo de inflamación activa. Sí, prueba que se llama sedimentación globular. En este caso, la sedimentación globular, cuando se mide, estamos de acuerdo, y está acelerada, aumentada, ¿sí? Término que se utiliza para describir a esto es el aumento de la velocidad de la sedimentación globular, te indica que los eritrocitos están formando grupos en forma de pilas de monedas. Estamos de acuerdo, todo esto condicionado con el fibrinógeno hace que se unan. Estamos de acuerdo, entonces, cuando se deja esto en el laboratorio, que la prueba consiste en cuánto tarda en separarse los elementos formes de la sangre del plasma en un tubo de ensayo. Estamos de acuerdo, como los linfocitos, los eritrocitos tienen, digamos, inclusive todo el paquete celular de la sangre, tiene tendencia a caer hacia el fondo, a depositarse, estamos de acuerdo, y el plasma quedará arriba. Sí, cuando el fibrinógeno te forma estos grupos de eritrocitos, pues todas estas células se van a depositar con mayor velocidad, ¿sí?, en el fondo del tubo de ensayo. Sí, esta velocidad va a estar aumentada, o sea, la sedimentación globular, sí, va a estar aumentada, y esto es característico de las reacciones de fase aguda. Y tenemos la hepcidina,
¿sí? En donde sus concentraciones elevadas van a crear una escasez de hierro, porque la epsidina secuestra el hierro. ¿Sí? Entonces, las células no van a tener hierro disponible para sus procesos. Y esto, digamos, aquí tenemos la causa de por qué la inflamación crónica en algunos pacientes se asocia a anemia crónica. Es, digamos, por la activación constante de la epsidina. Muy bien, doctores. Tenemos otras reacciones, las leucocitosis. La leucocitosis consiste en un incremento en el número de leucocitos circulantes en sangre. ¿Estamos de acuerdo? Y la leucocitosis es típica de las infecciones bacterianas. Sobre todo es cuando un paciente tiene una infección bacteriana, pues niveles de leucocitos van a estar elevados. ¿Qué tan elevados pueden estar? ¿Estamos de acuerdo? Pues puede haber una elevación. Normalmente los leucocitos deben estar en el rango de los 10.000. Cuando hay leucocitosis, vas a tener de 15.000 a 20.000 células por mililitro de sangre. En algunos pacientes, cuando tienen infecciones bacterianas severas, puede haber hasta 40.000 o 100.000 células por mililitro. A esto se le conoce último cuando las cifras están muy altas, arriba de 40 a 100.000, hacia 100.000. Si de 40.000 hacia 100.000 se le conoce como reacciones leucemoides, porque en la leucemia es, digamos, típico que se alcancen esos niveles de leucocitosis. ¿Estamos de acuerdo? Pero en este caso no estamos hablando de leucemia, estamos hablando de un proceso inflamatorio, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablas de una reacción leucemoide, se parece, o tratas de decir que se parece a la leucemia. Y en algunos contextos hay que tener cuidado, ¿estamos de acuerdo? Si se alcanzan esas cifras de leucocitos, hay que determinar si realmente el paciente nada más tiene una infección o realmente tiene leucemia. Muy bien, y eso al inicio es causado por interleucina 1 y factor necrotumoral, el que se dé este fenómeno de leucocitosis. Y por lo tanto que haya lo que se conoce como una desviación hacia la izquierda. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Qué significa que hay una desviación hacia la izquierda durante la leucocitosis? ¿Quién me quiere explicar esto? Doctores, están extremadamente pasivos. Ya en clases pasadas, no recuerdo si fue con su salón o con el 302, me caché a alguien que se le prendió la cámara y estaba acostado, casi dormido. Usted no puede ser, doctor. A pesar de que no estamos en el salón o no están en el salón y el profesor no puede tener control sobre ustedes, hay que estar en la clase. Yo sé que muchos están en la clase, algunos no, pero todos deben de estar en la clase. A ver, vamos a empezar con, la doctora Vilma, que la doctora Vilma rara vez participa. A ver, dígame, doctora. Se asocia al aumento del número de neutrófilos inmaduros en la sangre, doctor. Perfecto. Doctora María Cristal, doctora Ñonuen, ¿ustedes opinan lo mismo? Sí, doctor. Perfecto, se asocia al aumento de neutrófilos o formas maduras de neutrófilos, un neutrófilo que se llama neutrófilos en banda o encallado. Esos nombres los reciben por la forma o el patrón que tiene su núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto, digamos, esto se debe a que se está obligando a la médula ósea prácticamente a sacar rápido, estamos de acuerdo, neutrófilos, pues, para dar batalla en contra del proceso infeccioso. Entonces, algo que ocurre, vamos, en los procesos inflamatorios, estamos de acuerdo, la aparición de formas inmaduras de los neutrófilos. Y cuando hay persistencia del factor causal, la interleucina 1 y el factor necrotumoral, estamos de acuerdo, ya empiezan a perder un papel fundamental en la leucocitosis y en este caso va a entrar otro factor de crecimiento al juego. Estamos de acuerdo, el factor estimulante de colonias. El factor estimulante de colonias va a inducir que las células madre hematopoyéticas empiecen a diferenciarse en macrófagos y empiecen a sacar macrófagos inmaduros hacia
la sangre, ¿estamos de acuerdo? Para que puedan, se pueda continuar con la lucha en contra del microorganismo causante de esto. Muy bien, doctores. Y tenemos, por lo tanto, procesos dentro de la leucocitosis, cuando la leucocitosis es más bien muy selectiva o está muy dirigida a la producción o al predominio de una célula leucocitaria en específico. Cuando el proceso de leucocitosis está compuesto sobre todo por neutrófilo, como ocurre en las infecciones bacterianas, en la gran mayoría de ellas, no en todas, ¿sí? A este proceso de leucocitosis le podemos llamar neutrofilia. Neutrofilia indica que en el sitio de inflamación tú tienes una población leucocitaria constituida fundamentalmente por neutrófilos. A eso se refiere esto. Tenemos linfocitosis cuando tienes principalmente en el sitio de inflamación linfocitos, y esto es característico, por ejemplo, de las infecciones víricas o virales. Vamos a ponerle virales. Ahorita va a aparecer la diapositiva, hay que tener paciencia. Muy bien. Tenemos otro término, estamos de acuerdo, la llamada eosinofilia, ¿sí? En donde la eosinofilia consiste en una leucocitosis, pero basada fundamentalmente en la presencia de eosinófilos. Y esto es característico, por ejemplo, de las infestaciones parasitarias. Entre las infestaciones parasitarias atraen muchos eosinófilos. Muy bien, y algunas infecciones bacterianas son los ejemplos. Te pueden causar, en lugar de leucocitosis, leucopenia. ¿Qué significa leucopenia, doctores? Pueden participar, hablen, aunque se encimen las voces. ¿Una disminución en los leucocitos? Muy bien. Sí, hay una disminución en el recuento de leucocitos. Algunas infecciones cursan con esto. Por ejemplo, la fiebre tifoidea, o sea, las infecciones causadas por Salmonella typhi, característicamente la Salmonella typhi es inductora de leucopenia, o sea, que haya una disminución en el recuento de leucocitos. Infecciones por riquecia también son característicamente o están asociadas de manera característica a leucopenia, no a leucocitosis. Existen muchas más, pero digamos estas dos, sobre todo la salmonelosis por Salmonella typhi es la característica infección que, digamos, se asocia a leucopenia. Muy bien, doctores. Entonces, tenemos otras reacciones de fase aguda. ¿Qué es lo que puede ocurrir cuando alguien tiene un cuadro febril agudo? Bueno, puede haber taquicardia, puede haber elevación de la presión arterial, no necesariamente hipertensión. Estamos de acuerdo, o sea, tus cifras de presión arterial pueden estar ligeramente elevados en comparación con tus valores basales, sin llegar a la hipertensión, puede estar lo que antes se consideraba como normal alto. Dejas de sudar, puede haber hipohidrosis, porque todo el flujo sanguíneo se redistribuye lejos de los capilares. Puede haber, o inclusive puede haber sudoración, inclusive, también estamos de acuerdo, pero lo más común es que no haya sudoración. Sí, puede haber escalofrío, temblor, anorexia, somnolencia e incomodidad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando tienes, por ejemplo, un proceso inflamatorio agudo muy intenso, pues te sientes mal. ¿Estamos de acuerdo? Te sientes con el cuerpo cortado, te sientes incómodo. Y ya en, digamos, estados muy graves del proceso inflamatorio agudo, estamos de acuerdo, puedes tener agravamiento como en forma de shock séptico, que esto me imagino ya lo vieron con el doctor Carlos. Puedes tener un fenómeno
denominado coagulación intravascular diseminada, ¿sí? O otro que es parecido a la coagulación intravascular diseminada, denominado síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Sí, en el contexto de lo que está pasando en este momento, pues los pacientes que tienen enfermedad por SARS-CoV-19, una de las complicaciones importantes es precisamente esto, coagulación intravascular diseminada, por eso muchos de ellos mueren. ¿Estamos de acuerdo? Porque el proceso, digamos, en este caso viral, y aunque no es tan agudo, va a cursar más tipo crónico, pues también activa toda esta cascada de coagulación al interior de los vasos sanguíneos, ¿sí? Por digamos, la tormenta o el exceso de citocinas que se producen durante la inflamación asociada al virus SARS-19 o SARS-CoV-19. Muy bien, doctores. Entonces, con eso terminamos inflamación. No sé si tienen dudas, preguntas al respecto, antes de empezar con reparación. Doctora María Cristal, adelante. Doctor, ¿me podría explicar otra vez lo de la coagulación intravascular diseminada, por favor? Sí, pues la coagulación vascular intravascular diseminada, como su nombre lo dice, se activa la cascada de la coagulación al interior de los vasos. ¿Estamos de acuerdo? Y esto genera que en diferentes sitios al mismo tiempo se produzcan trombos. Estamos de acuerdo que van a comprometer la circulación sanguínea, y esto es algo que causa, pues es mortal prácticamente. Estamos de acuerdo si no se atiende a tiempo. Estamos de acuerdo, entonces es una complicación que causa una mortalidad más o menos importante. En reacciones inflamatorias, sobre todo agudas, en algunos casos crónicas, estamos de acuerdo, que son muy intensos, que se caracterizan por procesos inflamatorios en donde hay liberación de extrema liberación o liberación de cantidad muy grandes, de mediadores químicos. Ok, gracias, doctor. Muy bien, doctores. Entonces, vamos a ver, creo que hay más manitas. Doctora Ámbar, dígame. Doctor, ¿me podría explicar cuál es la diferencia entre la inflamación granulomatosa inmunitaria y la de cuerpo extraño? La diferencia es la activación del linfocito T, sobre todo, ¿sí? O sea, en una hay activación del linfocito T, como en los granulomas inmunitarios, y en otra no. O sea, en los granulomas a cuerpo extraño no hay activación del linfocito T. Esa es, digamos, la característica más importante que diferencia una de otra. Y de cierta manera también el patrón histopatológico es distinto, porque en los granulomas al cuerpo extraño lo que encuentras fundamentalmente son células mononucleares, macrófagos y células gigantes. Sí, o sea, los linfocitos T no, digamos, no son tan comunes como en los granulomas inmunitarios, sino es más bien una lesión formada por células gigantes como la que ves acá. Estoy señalando con el puntero. Como esta, que se ve acá, como esta que se ve acá, como esta. Sí, todas estas son células gigantes, ¿sí? Y macrófagos. Sí, o sea, desde el punto de vista morfológico sería esta lo más diferente, la diferencia. Y desde el punto de vista de la patogenia, pues lo que causa, ¿no? Cada uno de los granulomas. ¿Sí? En el caso de los cuerpos extraños, pues son materiales extraños. Los granulomas inmunitarios generalmente son causados por bacterias, o a veces no se encuentran bacterias como tal. Yo creo que otra diferencia puede ser la presencia de necrosis. En los granulomas inmunitarios tienen necrosis, acá no tienen necrosis. Son, digamos, a grosso modo las diferencias entre un tipo de granuloma u otro, doctor. Gracias, doctor. Muy bien, entonces, faltan 2 minutos, yo creo que para no dejar, digamos, el tema iniciado, vamos a terminar
terminar el día de hoy y a partir del próximo lunes empezamos con reparación tisular, doctores. Entonces, ¿más dudas, más preguntas? Nada, doctores, perfecto. Si no hay dudas ni preguntas, nos vemos el próximo lunes, doctores. Cuídense. Gracias, doctor. Buen fin. Gracias. Gracias, doctor. Buen fin, doctor. Que descansen. Igualmente.